Y hoy es un gran placer el tener a Jessie. Jessie, adelante con el tema. Jessie, bienvenida. Muchas gracias, chicas, muchas gracias, Ofe, gracias por esta oportunidad que tenemos de empezar el año, la primera del año. Ya estamos pues en este inicio no tan fácil, ¿verdad? Vivimos ahorita circunstancias no tan favorables, pero gracias a Dios por este tiempo que tenemos de compartir estos principios que hacen tanta falta para sostener nuestra pues, finanzas en el hogar, en nuestra empresa, en el negocio. Necesitamos de estos fundamentos para poder seguir adelante y qué padre tener este espacio como mujeres, ¿verdad? Que podemos compartir nuestras experiencias, lo que vivimos. De hecho, les invito, en verdad, el tema es contratando personal. Entonces, a lo mejor tú trabajas o has trabajado en recursos humanos y pues este tema te va muy bien. Entonces, si te invitamos a que compartas tus experiencias, algún comentario, ¿verdad? Puedas compartir ahí en el chat. Al final se estarán leyendo los comentarios. Y bueno, esto nos va a enriquecer de una manera increíble. Y las aportaciones, las vivencias de cada una en este tema. Y bueno, ahí podemos leer sus comentarios para que puedan enriquecer este tema. Contratando personal. Sin duda es un tema muy, muy relevante hablando de nuestro negocio, nuestra empresa. ¿Por qué? Porque pues ahí vamos a formar el equipo que va a trabajar en nuestro negocio, es con la gente que vamos a convivir, es con la gente que muchas de ellas, de estas personas, van a dar la cara al cliente, ¿verdad? Es la que va a dar la cara del nombre de la empresa, del negocio. Entonces, qué importante es formar un equipo fuerte y no nada más en cuanto a la decisión de contratar el personal, sino de mantener un equipo fortalecido, ¿verdad? Para que en cuanto a ventas, en cuanto a visión, propósito y objetivos, pues todo se pueda llevar a cabo para que pues todos estos propósitos se cumplan, ¿verdad? No es una tarea fácil en un trayecto que hemos tenido ya de varios años pues de tener negocio, pues no ha sido todo fácil, ni hemos ido aprendiendo durante el camino, experiencias muy bonitas, experiencias a veces no tan bonitas, pero bueno, han sido parte de la enseñanza que hemos tenido en este tema, en este punto. Obviamente es un desafío, dice, el desafío de una buena selección de personal, y es difícil. Dice, es difícil progresar cuando se invierten recursos en entrenamientos de habilidades básicas, filosofía de la empresa, y cuando el personal tiene mucha rotación, por ejemplo, en nuestro ramo, que empezamos como librería en la distribución de material con fundamento bíblico, que es nuestro enfoque dentro de la rama editorial. El fundamento bíblico nos pasaba como tenemos muchos títulos. Entonces cuando empezamos y abrimos la librería, y luego empezamos a contratar gente, sobre todo que iba a estar atendiendo al cliente. Entonces, para que la persona estuviera ya capacitada y pudiera estar ya al frente de la librería y poder recomendar y pues tener ese trato cercano con el cliente, pues pasaba mucho tiempo, porque eran muchos títulos. Entonces, por ejemplo, podía llegar una persona buscando algún título en específico, pues eso era, digamos, lo más sencillo, ¿no? Se buscaba en el sistema, se encontraba, ok, sí hay, y luego buscarlo y encontrarlo, ¿verdad? Yo creo que el punto aquí más difícil era cuando, por ejemplo, la gente llegaba con alguna necesidad o algún tema en específico y te pedía una recomendación, ¿no? Entonces ahí teníamos que tener un conocimiento, pues sí, no haber leído todos los libros porque era realmente imposible, pero sí tener conocimiento de los diferentes temas que se manejaban, los autores,
la distribución, cómo se acomodaba el material, cuando llegaba al criterio de captura y cómo acomodar el material de una manera pues que lo pudiéramos localizar de una manera más sencilla. Entonces todo eso se llevaba un tiempo y cuando ya creíamos muchas veces que la persona ya estaba lista y de repente pues ya no quería trabajar o ya surgía algún inconveniente y pues obviamente es muy frustrante porque le dedicaste tiempo, le dedicaste capacitación, dinero también, porque pues mientras está capacitando pues tú estás pagando el sueldo. Entonces, pues sí, es muy frustrante. Entonces, es muy importante, pues, hacer una buena elección, ¿verdad? Para que esto no suceda. Yo creo que uno de los puntos muy importantes antes de cualquier cosa es establecer el propósito de tu negocio. Y yo diría también a nivel personal, conforme han pasado los años y sobre todo les puedo decir de manera muy abierta y sincera, pues desde que conocí al Señor, ¿verdad? Empecé a tener esa relación con Dios que te da una identidad totalmente diferente, un sentido de propósito totalmente diferente, encuentras una razón de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y en mi caso, pues, por ejemplo, en una frase les puedo decir, pues yo nací para impactar mi generación, para impactar vidas, para impactar mi generación. En el caso de mi esposo, algunas que lo conocen han visto que ponen así para comunicar vida, ¿verdad? Se le da de una manera muy fácil el hablar y el comunicar. Entonces, cada una tenemos un propósito y qué importante es conocer a Dios, que es el creador de nuestra vida, el creador de todo, que nos da ese sentido y ese propósito, especialmente ahorita como reunión de mujeres, el propósito que nos da a nosotras como mujeres dentro de nuestro hogar y también dentro de la empresa o del negocio. Hace unos días platicaba con mi hija porque ella está en la prepa y al próximo año ella está, pues empezaremos con este proceso de la universidad y qué carrera elegir y todo esto y ver opciones y todo. Y ella me decía, ella es muy buena estudiante, pero me decía, mamá, no sé qué estudiar, no sé a qué me voy a dedicar y no sé en qué quiero trabajar. Entonces yo le decía, bueno, lo primero es que tú tengas, que ores a Dios, que busques ese propósito que Dios te da, porque entonces vas a poder tomar una buena elección, porque eso pues va a ser muy trascendental, ¿no? Es a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Entonces, empezando por un propósito de manera personal y en nuestro negocio, pues nos va a dar una dirección muy importante. En el caso de nuestro negocio, por ejemplo, sí tenemos muy claro, es impactar vidas. Es que a través de la literatura, del material que se maneja, nosotros podamos impactar vidas. Yo recuerdo en una ocasión, y es una responsabilidad muy fuerte, yo recuerdo en una ocasión, entra una clienta y me dice, vengo del médico, me acaban de diagnosticar cáncer, dice, ¿qué libro me recomiendas? ¿No? Entonces, sí es una responsabilidad muy grande saber y decirle, bueno, te recomiendo este libro y por qué, y dar una palabra, ¿verdad? Y una orientación a la necesidad de cada persona. Entonces, el propósito de nuestro negocio, que es impactar vidas, pues requiere de una capacitación, de una búsqueda de Dios para encontrar y seguir con ese objetivo. Ahora, pues no podemos dejar a un lado la parte económica, ¿verdad? Pues cada negocio tiene que ser fructífero económicamente para poder subsistir, para poder seguir pues teniendo presencia dentro del mercado y de la gente. Entonces, estas dos cosas pues van de la mano. Yo de repente escucho a mi esposo, como ahora pues mucho ha sido en línea y todo, mucho de su trabajo ha sido en línea, entonces ya me he echado un montón de cursos, ¿no? Que él da aquí en la casa. Y él dice, por ejemplo, hablando de este propósito, lo he escuchado decir, por ejemplo, de alguien que vende llantas, no estás vendiendo llantas, estás vendiendo seguridad. Y sí es cierto, o sea, yo una vez fuimos a buscar llantas y el que nos vendía las llantas nos sacó una serie ahí de recortes de periódico en ese entonces, ¿verdad? Que se usaba más la información
por este medio y nos decía todos los accidentes que hay y la pérdida de vidas por no tener unas buenas llantas, porque tu carro no tenga unas buenas llantas. Entonces, como esto, si es cierto, yo decía, ay, no, ¿cómo subo a mi familia con esta llanta con chipote? O sea, y luego traigo niños, entonces, no, a cambiar las llantas, ¿no? Y entonces, ya no nada más es la cuestión de, bueno, pues cambiar las llantas, estás comprando seguridad para ti, para tu familia, la gente que subes a tu auto, ¿no? El tenerlo en buenas condiciones. Y fíjense qué importante es tener esta visión en lo que tú, en el objetivo de tu negocio o el propósito en tu negocio al momento de contratar a una persona. Nos pasó que un chico que trabajó con nosotros, excelente muchacho, excelente elemento, responsable, trataba muy bien al cliente. En realidad, valoramos mucho su trabajo y aprendió todo muy rápido, excelente, pero un día llegó y nos dijo que ya no quería trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, nosotros así como que, ¿cómo? Si eres muy buen elemento. Y le decíamos, bueno, pues hay algo que te hace sentir incómodo, algo que te haga sentir mal. Y dice, no. Y pues mi esposo le dice, a lo mejor encontraste otro trabajo, te van a pagar más. Dice, no, tampoco, o sea, no tengo otro trabajo en puerta. Entonces, ¿por qué te vas? Pues no sé, pero ya me voy. Y eso fue como que muy desconcertante, ¿no? Luego nos impactó que todavía el último día de su trabajo dio su 100, o sea, no trabajó a medias, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues ya me voy, pues ya, ¿verdad? Pues ya no le echo tantas ganas o ya no hago mi trabajo, pues al 100 porque pues ya me voy. Y no, él fue muy hasta el último día. Incluso me llegó a comentar mi esposo que ya después de que salió de la librería, él de repente hablaba para ver qué había pasado con tal cliente o así, ¿no? Entonces, sí nos sorprendía cómo alguien con tanta capacidad, con tantas habilidades y cualidades que él tenía, por esa falta de propósito no tenía una estabilidad, ¿no? Entonces, qué importante es tener ese propósito. Había gente que llegaba con nosotros y nos decía, mira, yo quiero hacer esto, ahorita estoy estudiando tal cosa, pero yo tengo tales objetivos, y con esa gente era con la que podíamos como hacer más clic y trabajar y hacer un equipo más fuerte. Entonces, el propósito tanto en la empresa, el propósito de nuestra empresa como a nivel personal es sumamente importante. Entonces voy aquí a poner, voy a hablar acerca de 4 fases dentro del proceso de selección que son muy importantes y que debemos de considerar en este punto, hablando del negocio, de la empresa. Vamos a ver, la primera, identificar la necesidad de cubrir la vacante. Y yo recuerdo que cuando mi esposo y yo abrimos la librería, nosotros hacíamos todo, todo, también como pues empezamos de cero, era también como con ese miedo de que, ay, tengo que pagar renta, tengo que pagar mantenimiento y no sabes si vas a vender lo suficiente para poder cubrir esos gastos. Entonces mi esposo y yo queríamos hacer todo, ¿verdad? Hasta pintar, lo que fuera, nosotros lo hacíamos, pero pues poco a poco fuimos creciendo y teníamos que ver qué actividades se tienen que cubrir que yo no puedo, ¿verdad? O sea, que son actividades que se tienen que cubrir y que yo ya no tengo la capacidad porque pues ya crecí o porque ya, sobre todo, por ejemplo, en el tiempo era muy demandante porque estábamos en una plaza comercial, entonces los horarios eran de corrido y días festivos, mientras todos descansaban o tomaban su día, para nosotros era cuando más trabajo teníamos. Entonces, cubrir ese tiempo y cubrir cada área, pues sí implicaba que tuviéramos un equipo de personal, ¿no? Gente que tuviera ese deseo de trabajar. Entonces, eso es identificar, pues, qué actividades se tienen que cubrir, sería la primera. Y la siguiente sería describir el puesto por escrito, y esto es muy importante y a veces casi no se hace, o si se hace,
muchas veces no se cumple, ¿verdad? O sea, en la dinámica del trabajo se lleva de otra manera. Por ejemplo, posición específica dentro del equipo, bajo las órdenes de quién vas a estar, quién es tu jefe, a quién le tienes que rendir cuentas, que eso yo pienso que a veces hay mucha confusión, a lo mejor es cierta persona, pues por escrito, pero a la hora de la actividad diaria, pues se maneja diferente. Los resultados al mediano, al corto, mediano y largo plazo. Los resultados esperados, la capacitación necesaria, la capacitación que cada persona, que cada puesto va a requerir. Ajá, esto sería el segundo paso. El tercer paso sería determinar el perfil idóneo y luego la filtración, ¿no? Dice, ¿qué conocimientos debe de tener esta persona? ¿Qué habilidades? ¿Qué actitudes? Ajá. Y bueno, luego se hace un filtro para luego pasar a la cuarta fase, que es entrevistar candidatos y seleccionar. Y creo que, por ejemplo, hablando de empresas familiares o negocios familiares, esto es muy bueno porque te ayuda a que realmente esté la persona indicada en el puesto indicado. Conocemos casos de que porque es el tío, el hermano, el hijo, la hermana o el papá, o sea, bueno, repartimos, ¿verdad? Hasta por qué puesto tiene en la familia, qué puesto va a tener en la empresa, y no es así. De hecho, conocemos el caso de una familia con bastantes recursos económicos que le puso una empresa súper bien puesta al hijo, ¿no? Y lo pusieron como el encargado de la empresa, el jefe, el director. Y obviamente, pues esto no funcionó, o sea, no prosperó porque realmente no estaba capacitado para hacerlo. Ahora, yo también creo en las oportunidades que Dios nos da, en las oportunidades que nos da la vida. De repente podemos tener cierta preparación académica, pero de repente Dios nos abre otras puertas o tenemos otras inquietudes que podemos desarrollar al capacitarnos, al entrenarnos, o ver qué habilidades, qué aptitudes tiene la gente de nuestro equipo y poder apoyarle para que también crezca en otra área y obviamente esa persona crezca y a la vez haga crecer a nuestro negocio, a nuestra empresa, ¿no? O sea, que sea un ganar-ganar. Por ejemplo, pongo como ejemplo mi propia experiencia. Yo estudié en la ciudad de Aguascalientes, estudié en la Escuela de Música de Aguascalientes, la Manuel M. Ponce. Estuve ahí alrededor de 5 o 6 años más o menos y luego ahí trabajé. Ahí conocí a mi esposo, los dos estábamos súper metidos en la música con una pasión y un amor a lo que hacíamos. Yo, en lo particular, desde que me levantaba hasta que me acostaba, estaba haciendo algo con referencia a la música, ¿no? Ya luego mi esposo se enfocó en otra área, él estudió comercio internacional, luego nos casamos y de repente recibimos una llamada para venirnos a vivir aquí a Monterrey y empezar a trabajar en la librería que mi hermano había abierto, ¿no? Fue el primero primero mi papá abrió una librería en la Ciudad de México y luego mi hermano, entonces nos invita a mi esposo y a mí a colaborar con él en su librería. Y bueno, pues lo pusimos en oración, aceptamos, empezamos a trabajar ahí y luego ya después de un tiempo nosotros abrimos nuestra propia librería. Pero ahí se me dio la oportunidad de poder trabajar en el área administrativa y me encantó, me encantó, me encantó. O sea, aprendí muchísimo. Yo luego ya recordé que cuando era niña y mi mamá administró varios negocios y yo de repente ahí me le pegaba cuando estaba haciendo cuentas y cuando hacía sus presupuestos y todo, y yo ahí como que me le pegaba y me acuerdo que me gustaba, pero al momento de tomar una decisión de qué estudiar, pues pues en ese momento no me llamó la atención esa área, ¿no? Pero bueno, me dan la oportunidad, mi hermano y mi cuñada de poder trabajar en su librería en esta área y me encantó y a la fecha
pues es lo que en los últimos años en lo que me he dedicado. Luego ya todo lo que aprendí pues lo pude poner en práctica en nuestro negocio, en la librería. Y pues con el paso de tiempo pues también recibíamos capacitaciones, por ejemplo, de nuestros proveedores en el área administrativa, en el área de finanzas. Y es algo que también me gusta hacer dentro de mi casa, ¿no? Entonces tuve esa oportunidad y pues yo me siento muy contenta. Entonces creo que también es una manera como de diversificarnos, ¿no? En esta situación donde de repente, con lo que hemos vivido de pandemia y todo, a lo mejor nuestro giro ya no tiene la misma movimiento económico, entonces tenemos que buscar otras opciones y está padre, o sea, por ejemplo, mi hijo estudia mecatrónica y también le encanta editar videos y entonces, ok, busca sí, sigue estudiando, pero también haz otras cosas que te abran otro panorama, ¿verdad? Y que te ayuden a desarrollarte en otras áreas y así podemos estar sensibles en la gente de nuestro equipo, qué habilidades, qué cualidades les vemos, donde se pueden capacitar y pueden crecer como persona y apoyar a nuestro negocio, a nuestra empresa. Ahora, yo recuerdo que cuando mi hijo terminó la preparatoria, pues viene esta parte, las que son mamás, les ha tocado que ya tienen hijos en la universidad o que están en ese proceso, pues te empiezas a empapar de la información, a ver cuál es la mejor universidad. Yo recuerdo comentarios de mamás que me decían, no, mira, los que egresan de tal universidad encuentran trabajo luego, luego, ¿no? Entonces, obviamente tú quieres que tu inversión, en la inversión que tú haces en tus hijos, pues sea remunerada, ¿no? Tenga fruto económico en su vida, que tengan un medio por el cual ellos puedan vivir y obtener un recurso económico. Y yo recuerdo mucho eso, las mamás y comentando cuál es la mejor universidad y todo este proceso que viven. Pero yo, pues, creo que es un punto muy, muy importante la preparación académica. Igual, y si tienes los recursos para poder pagar una, pues, escuela de renombre, o pues que conocemos que son pues universidades reconocidas y pues muchas de ellas son muy costosas. Si tienes el recurso o pues una beca o la posibilidad de que estudien ahí, excelente, o sea, es una muy buena oportunidad. Sin embargo, hay otra parte que yo quiero resaltar y esa es como mi parte de mamá, o sea, siempre no sé por qué tengo que hablar como mamá, por toda la información también que me gusta y en lo que me gusta leer o me gusta informarme acerca de cómo la familia impacta al trabajador, ¿verdad? Nosotros de repente veíamos en la librería a gente, pues como que de repente ya no estaba rindiendo lo suficiente o que ya no estaba dando un buen servicio y nos dábamos cuenta que traían una situación familiar muchas veces. Tenían una situación familiar que les repercutía en su rendimiento en lo laboral, ¿verdad? Entonces, en este tema, a mí me encanta mucho un autor que radica aquí en la ciudad de Monterrey. Él es autor de varios libros y también es conferencista. He tenido la oportunidad de estar en varias conferencias de él. Y él se llama Jesús Amaya. Él tiene un libro que se llama, siempre lo digo al revés, por eso lo escribo, se llama Padres Obedientes, Hijos Tiranos. Padres Obedientes, Hijos Tiranos. Y hay la segunda parte de este libro que se llama Cuando los hijos tiranos llegan a las empresas. Entonces él dice en su libro, y lo he escuchado, que los padres cometemos un error. Dice, los papás cometemos el error de preparar el camino para nuestros hijos en vez de preparar a nuestros hijos para el camino. Entonces, y cómo esto repercute al momento de que las personas llegan al área laboral, llegan a la empresa, llegan a trabajar pues a nuestros negocios.
yo recuerdo una chica que pues trabajó con nosotros, en una ocasión llega y nos dice, ¿saben qué? Que esta semana no voy a venir a trabajar, así. O sea, ni siquiera con tiempo, y bueno, pues tienes alguna urgencia o qué te pasó. No, 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 nada, nada más voy a salir unos días con mi familia, me parece que era algo así como que iba a salir de vacaciones con su familia. Entonces su papá le dijo, mira, pues no te preocupes, si tus jefes no te dan permiso, pues no pasa nada, renuncia, al fin que trabajos hay muchos. Y así tal cual no lo comunicó, ¿no? Entonces nosotros decíamos, ¿cómo es posible que un papá le diga eso a su hija? Eso es prepararle el camino, es no se te acomodan tus vacaciones, no se te acomoda tal cosa, ok, te abro el camino, te voy preparando el camino para que no sufras, no batalles, y no sabemos el daño tan grande que estamos haciendo y el impacto que esto tiene en la vida laboral, como pues en ese caso a nosotros pues que contábamos con su, pues con su presencia, con su trabajo durante esa semana, pues ya de repente ya nos decía que no, y realmente no por nada urgente, ¿verdad? Entonces, este autor Amaya nos cuenta la experiencia que tuvo de hablar con un joven que que había estudiado en unas universidades pues de mucho prestigio, él estaba sumamente preparado, pero no tenía trabajo. Y entonces Amaya habla con él y el chico le dice, bueno, pues es que yo me gradué de tal y tengo tantos grados y todo esto, pues un currículum pues súper, pues extraordinario. Y dice, pero pues y Amaya le dice, pues entonces, ¿cuál es tu propósito o qué pretendes, no? Y dice, bueno, pues yo quiero trabajar pues en la super empresa con el super sueldo, con el mejor puesto, ¿no? Entonces, como nadie le llegaba al precio, nadie le llegaba a sus aspiraciones, pues este chico no tenía trabajo y él como que pues no le importaba porque sus papás lo seguían manteniendo, ¿no? Sus papás lo seguían pagando sus cosas y pues él no tenía como que mucho apuro por conseguir trabajo. Entonces, a nosotros en la librería nos tocó una experiencia en contraste con este ejemplo de que a veces nuestros jóvenes que por un lado sí tienen esa preparación académica, que sí tienen esa oportunidad de estudiar y aprender y desarrollarse y todo. Por otro lado, tienen muy poca tolerancia a la frustración, no tienen mucho sentido de responsabilidad o de lealtad. Bajo presión, no saben actuar bajo presión también, que también es qué tan importante es estar pegados a Dios y ya cuando les comentaba, esa relación con Dios y conoces, vemos por ejemplo en Gálatas que nos habla del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, que todos esos elementos en nuestra vida, que viene siendo el poder de Dios sobre nosotros, nos van transformando para que esos elementos poderlos puedan fluir en nosotros en las diferentes áreas de nuestra vida, nosotros como mujeres, en la casa, con nuestros hijos, con nuestro esposo y obviamente en el área laboral, ¿verdad? Que es tan importante. Formar ese carácter en nosotros mismos y en la gente de quien somos, a quien estamos influenciando, que son la gente de nuestra casa o a lo mejor no tienes hijos todavía o no tienes esposo, pero a lo mejor lo tendrás o tienes sobrinos o gente a la que puedes influir mucho. Entonces, qué importante es tener esa influencia positiva en ellos, ¿no? Y les pongo otro ejemplo que nos tocó vivir, les comentaba, en la librería recién de que abrimos. Casi al mismo tiempo, uno de los distribuidores más grandes de las editoriales más reconocidas, ellos estaban ubicados en la Ciudad de México y deciden abrir una sucursal aquí en Monterrey. Casi cuando ellos
abren su sucursal aquí en Monterrey, nosotros acabamos de abrir la librería. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? De que hicimos un pedido, llega la persona con nuestro pedido y el que nos traía el pedido era el dueño, el empresario, llegó cargando cajas, llegó contando el material y pues atendiéndonos. Algo así se me figuraba, no sé si alguna de ustedes conoce ese programa que se llama Jefe Encubierto, que de repente obviamente este empresario no llegó pues disfrazado ni nada, él lo hizo totalmente abierto, pero sí fue sorprendente porque decíamos, pues él no empezó de cero como nosotros, ¿no? Él ya traía toda una estructura y pues ya todo su equipo bien estructurado de gente y todo, pero él decidió, yo no sé exactamente cuál haya sido su estrategia de por qué hizo eso, pero sí en una ocasión le comentó a mi esposo, le dijo, yo tuve la oportunidad al hacer eso de conocer a mis clientes, de saber con quién yo estaba trabajando, de conocer las diferentes librerías, y vaya que sí teníamos pues cercanía con ellos, pues ha sido muy lindo trabajar con ellos. Yo también, y esto es especulación mía, yo me pongo a pensar quién es, por ejemplo, el que radicaba en la Ciudad de México, donde es pues, el clima muy benévolo. Quienes vivimos en Monterrey sabemos que las temperaturas en verano son de más de 40 grados. Entonces, si a este empresario le tocó repartir en un verano de 40 grados, andar en el sol, en el carro, entregando, cargando cajas, imagínense la empatía que desarrolló con su siguiente, al que puso, ¿verdad? Después en ese puesto. De hecho, el que ocupó ese puesto después sigue. O sea, él sigue, está hasta la fecha. Tiene, yo creo que como 20 años ya en ese puesto y lo he visto en otros haciendo otras cosas, ¿verdad? Lo que quiere decir que también lo ha habilitado para hacer otras actividades dentro de su empresa, ¿no? Entonces, qué importante es esta parte de la madurez en la persona donde nosotros como madres, como esposas, somos de influencia, somos de mucha influencia en su desarrollo emocional, en su desarrollo no nada más intelectual, sino en su madurez, ¿verdad? Que es como persona, que son como personas. Vamos a leer este principio que Dios nos pone a través de su palabra, de cómo debemos de ser, cómo debemos ser cuando estamos bajo una autoridad y cómo los que tienen a gente a su cargo también la responsabilidad que tienen delante de Dios. Y dice, ustedes los siervos obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando los ven como si quisieran agradar a sus semejantes, sino con sinceridad de corazón, por temor a Dios, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. O sea, qué importante, dice que lo hagamos de corazón, que viene esa parte del propósito que les mencionaba, el agradar, aunque nadie te vea, saber que Dios te está viendo. Y esto es algo que me impacta porque una vez yo escuché a la directora de la escuela de mis hijos, donde estudiaron en primaria, y ella decía, un niño que conoce a Dios o que tiene fe en Dios, que sabe que Dios existe, es más difícil que haga algo indebido. Lo va a pensar más porque sabe que Dios lo está viendo, o sea, hay esa conciencia. Entonces, cuando tú sabes que lo que estás haciendo lo estás haciendo para Dios, pues te vas a esmerar en lo que hagas, aunque no te lo reconozca nadie. Y eso ya a lo mejor como mujeres lo sabemos, ¿no? Que hacemos miles de cosas en la casa y a veces parece que se hace mágico y que nadie lo hizo, pero pues ahí está toda la labor que a veces a otros les cuesta reconocer, ¿no? Sobre todo a veces a la familia. Ahora en diciembre fui unos días a visitar a mis papás porque mi papá está muy malito
Y yo dije, no, pues a ver cómo se las arreglan aquí en mi casa, porque pues muchas de las cosas que yo hago, pues ahora las van a tener que hacer. Y sí, yo dije, creo que va a ser un tiempo bueno también para que ellos aprendan. Ellos, pues, hacemos equipo, la verdad, pero hay cosas que, pues, uno como mujer, pues, haces, ¿verdad? Ellos tienen sus actividades y todo, ¿no? Pero fue, creo que muy bueno también para ellos que las hicieran, el poner la lavadora, el hacerse ahí bolas con la comida y todo, y salieron adelante y lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien. Y otra parte, dice, la contraparte, dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, ¿verdad? O sea, igualmente hay responsabilidad. Digo, cuando todos ponemos de nuestra parte, ya sea que estemos como empleando a alguien o que estemos nosotros como empleados, pues tenemos esa responsabilidad delante de Dios. Entonces, bueno, aquí pongo una pregunta. Dice, ¿de qué manera está siendo de influencia para generar gente productiva y que ame lo que hace? ¿Verdad? Finalmente, si amamos lo que hacemos, pues se nos va a notar. O sea, ¿a poco no? Cuando entran en un lugar y tú sabes cuando la gente que vas por un servicio, vas a comprar algo, entras a un comercio y cuando tú sabes cuando la gente está disfrutando lo que hace, lo notas en su cara, en su trato, y creo que eso es muy importante, tener esa visión de lo que hacemos y de lo que pues transmitimos a nuestros clientes y en este punto pues lo que es pues el trato con con la gente que forma parte de nuestro equipo. Pues bueno, pues muchísimas gracias. No sé si tengan comentarios. Bueno, termino con esto que ahorita se me vino a la mente que quería compartir y no lo hice. Pero yo pensando, digo, pensaba como cliente y pienso en aquellos lugares que me gusta frecuentar, que me gusta ir, y algo que sí destaqué de ellos es que tienen muy poca rotación de personal. Y eso como cliente te hace sentir seguro, te hace sentir porque la persona te conoce, sabe lo que necesitas, te puede recomendar, entonces tú sientes esa confianza, ¿verdad? De poder ir pues a ese establecimiento, a esa empresa a buscar el servicio o el artículo que necesitas. Y yo recuerdo, por ejemplo, con mis hijos que estuvieron estudiando en la misma escuela durante primaria, secundaria, kinder, primaria y secundaria. En algún momento sí pensamos en cambiarlo porque la escuela era muy, muy, muy exigente. Y con nuestro hijo en particular, que le costaba tanto en el área académica como en la disciplina, y como someterse un poco, y yo también un poco cansada de estar detrás de él todo el tiempo, dijimos, no, pues mejor una escuela más, que no le cueste tanto trabajo, más light, más relajada. Y sí, fuimos a pedir informes a otra escuela, pero recuerdo que nos dijeron, ¿sabes qué? Ahí hay mucha rotación de maestros. Y recuerdo que fue por lo que dijimos no. Entonces, no lo cambiamos, que siga ahí. Y con el paso de los años, la verdad, pudimos darnos cuenta que fue una bendición mantenerlos en esa escuela, que no fue fácil, sobre todo para el carácter de mi hijo. Pero al final obtuvimos muy buenos resultados. Y era muy bonito, por ejemplo, que su maestra, que fue de kinder, luego fue coordinadora en secundaria, entonces conocí a mi hijo súper bien, ¿no? Entonces de repente me decía, oye, que tu hijo lo noto un poquito decaído, le pasa algo. Entonces para mí cuando ella me decía algo era pues alerta, ¿no? Porque yo podía saber, pues como ella lo conocía súper bien, pues que lo que me decía, pues tenía que tomar atención. Entonces, qué importante es, o sea, formar un equipo sólido y fuerte que le dé esa confianza al cliente de que
de que tú vas a trabajar por su bienestar, que vas a trabajar para darle un buen servicio, ¿verdad? Pues muchas gracias, chicas. Hasta aquí termino mi presentación y les agradezco mucho. Gracias, Jessy. Gracias por tu valiosa participación del día de hoy.